El cuerpo me está avisando a través de esa señal de que tengo que revisar algo, ¿no? Que al final es como que te están diciendo que vivas con dolor. Esta es la magia del inconsciente. Venimos como con mucha sobrecarga mental, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación en eso y sobre todo mucho desgaste. ¿Puede ser que todo esto también venga de cosas del pasado? Es que hago todo lo que se supone que debería hacer para que esto se solucionase y no se soluciona. Aquí algo está fallando, mi cuerpo empieza a fallar, ¿qué está sucediendo, no? ¿El tipo de alimentación también puede influir en lo que es el bienestar, el estado de ánimo? Pero ¿qué te estás guardando ahí, no? Es como que te estás guardando ahí, ¿por qué tanto miedo en soltar, no? ¿Qué es lo que debería hacer una persona, por ejemplo, para iniciarse en todo esto de la alimentación consciente? Wow, ¿no? Qué potente ha sido esto. Hoy vamos a hablar de digestiones, más bien de cómo afectan tus emociones a tus digestiones. Y además, seguramente te sorprendas al saber que las personas controladoras pueden sufrir de más estreñimiento. Yo no soy experto en este ámbito, pero Fanny, que está aquí, es la entrevistada de hoy, nos va a explicar mucho más de todo este mundo, porque la verdad que a mí me tiene muy intrigado. Así que bienvenida al podcast Poder de Saber, Fanny. Gracias. Es un placer tenerte por aquí. Un placer. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué le pasó a la Fanny del pasado para querer sumergirse en todo este mundo de las emociones y de las digestiones? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le pasaron tantas cosas, yo creo que me costaría como resumirlas, ¿no? Pero si tuviese que poner como un momento clave, ¿no? De decir qué pasó, te hablaría como de ese momento autobús en el que por primera vez tengo mi primera crisis digestiva y tengo la sensación de que me lo voy a hacer encima, de que directamente me voy a cagar encima, sí, de que me cago encima, así de claro. Y terminas entrando en ese proceso de miedo a viajar, de miedo a coger el transporte, de empezar a fallar mi sistema digestivo a la hora de comer, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese fue como el momento clave, el momento hito, que digo yo, donde hay un punto de inflexión en mí y decir, uy, aquí algo está fallando, mi cuerpo empieza a fallar, ¿qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, ahí empieza un poco todo ese camino, ¿no? de búsqueda, que siempre empieza un poco con esa búsqueda externa, porque cuando padecemos de problemas digestivos lo primero que hacemos es buscarnos pues, el alimento que me sentó mal, ¿no? Fue lo primero que yo pensé, dije, ¿qué fue lo que me comí, no? Exacto, además justo ese día me había comido, había un pastel que me encantaba a mí de mi pueblo, que justo ese día me lo había tomado antes de subir al autobús y lo primero que pensé fue, ok, la nata debía estar cortada, algo de esto tuvo que pasar, porque era como la solución fácil, ¿no? Entonces buscas primero los alimentos, luego pruebas, luego tratamientos y ahí es un poco donde empieza ese camino de búsqueda de, hostia, pues igual todo lo de fuera no me va a ser la solución, ¿no? Quizás hay algo dentro que puede estar fallando. Y bueno, empieza ahí el proceso, con 3 diagnósticos encima, un colon irritable, no ese diagnóstico por descarte que tanto escuchamos últimamente, una gastritis crónica, un reflujo gastroesofágico. Y de algún modo te ves en un momento en el que te desahucian, es como aprende a vivir con esto, ¿no? Estos serán nervios, esto será estrés, aprende a vivir con ello. Y ahí sí o sí, o te responsabilizas y te pones a buscarte las castañas para tratar de buscar otro camino y tratar de recuperar eso, o si no, te hundes, ¿no? Y ahí es un poco el punto. Pero esa fue la primera vez que te pasó algo así. Esa primera vez nunca me había pasado. Ni, ¿Qué va? ni tampoco indicios en plan de, hostia... Nunca. Además yo nunca, ni siquiera he sido una niña que dijese, yo siempre fui de estómago delicado, ¿no? Que a veces me dicen esto en consulta y digo, nunca. Yo siempre he sido muy disfrutona con la comida, nunca he tenido ningún problema físico a nivel de digestivo ni nada. Y en ese momento fue como algo repentino de decir, pum, autobús, pasa esto, y digo yo, ¿pero qué ha pasado? Y claro, lo primero que te viene a la mente es, me ha presentado algo mal, pero cuando ves que esas crisis empiezan a repetirse, que cada vez son más frecuentes, que cada vez son más intensas también, ¿no? Y dices tú, wow, aquí pues quizás es una intolerancia, una alergia, quizás es eso, hay algo que me está sentando mal, hay algo a nivel orgánico que pueda estar fallando. Pero bueno, hoy en día tenemos un montón de información acerca de la microbiota y todo esto sería muy fácil, ¿no? En ese momento decir, pues pudo ser esto, pero de aquella, estamos hablando de hace 13 años, imagínate, ¿sabes? Hace 13 años esto era como, no, colon irritable, serán los nervios, aprende a vivir con ello, ¿no? Y claro, te quedas ahí como a cuadros diciendo, ¿cómo que aprendo a vivir con esto? Ya. Pero, claro, fue como esa primera vez, pero
¿cuántas veces te tuvo que pasar como para meterte en todo este mundo? Fu. ¿O fue esa, dijiste, como me dan diagnósticos? No, es que realmente, bueno, mi proceso duró como 6 años hasta que yo terminé de recuperarme, de recuperarme al 100%, de poder empezar a comer lo que me diese la gana, sin que tuviese miedo de que mi sistema digestivo fallase, sin que realmente aparecieran síntomas, etcétera, etcétera. Fueron 6 años de camino. Pero te diría que igual los 2 primeros años sí que fueron de seguir haciendo pruebas, de buscar las soluciones fuera, pues en esa dieta, que si la dieta baja en FODMAP, que si la cetogénica, la antiinflamatoria, bueno, todas las dietas que te puedas imaginar. También era, no, pues es que no es la dieta, igual es que estoy durmiendo mal, igual es el tema de hacer ejercicio y tengo que cambiar del ejercicio que hago, es decir, al final te pones, te buscas, te podrás imaginar, bueno, las cosas que probé un montón, hasta que luego cuando ves que realmente con todo eso, pues puedes mejorar en cierta medida, pero los síntomas siguen ahí, tú sigues teniendo esas crisis en momentos así puntuales, dices, ok, a ver, aquí hay algo que está fallando, ¿no? Y es ese momento en el que yo digo, si realmente fuese un tema de alimentación, si realmente fuese un tema fisiológico, me lo habrían encontrado en alguna prueba o habría con alguna dieta mejorado del todo, etcétera, etcétera, pero no. Entonces es cuando digo, espérate porque a ver si tengo que ir por otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que te decían a ti? O sea, tú cuando ibas, porque entiendo que antes de meterte con todo esto y de estudiarlo ya por tu cuenta, habrás pasado por muchos médicos especialistas en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más te decían o qué es lo que más se repite? Sí, yo creo que las frases que más se repiten es lo de, en plan, esto es estrés, son nervios, ¿no? Es brutal, ¿no? Es como, es estrés, son nervios. Tengo una persona que en consulta, para que te hagas una idea, que tiene el síndrome de Wilkie, que además es algo a nivel fisiológico de que hay una parte de tu cuerpo que está presionando, que la parte del estómago incluso hay problemas a nivel intestinal, ¿ok? Y es algo fisiológico, es algo que está presionando literalmente tu estómago. No, eso es estrés. Y ¿sabes cómo puede ser que la primera frase que nos venga de no, eso es estrés, como... Puede que sea estrés, no digo que no, pero antes de eso hay que hacer unas pruebas, hay que valorar bien el contexto de la persona, ¿no? Y no quedarte solo como en la superficie. Entonces yo creo que la frase que más me tocaba las narices de esto es estrés, estos son, claro, justo me cuadraba en época de exámenes en la universidad, esto es estrés. Y tú decías, claro. Y claro, yo en el primero dije, pues puede ser, digo, puede ser que sea estrés. Pero claro, luego se acaban los exámenes de la universidad y dices, pero si yo ahora estoy tranquila, y esto sigue. ¿Sabes? Entonces igual no es estrés, ¿no? Es como más genérico. Pero sí, la frase sobre todo es lo de esto es estrés y luego, bueno, este diagnóstico que se utiliza muchas veces de forma errónea como lo de colon irritable, ¿no? Es como, eso es colon irritable. No, es algo funcional, aprende a vivir con ello. Es como, ¿cómo que es algo funcional, aprende a vivir con ello? ¿Sabes? Y ni siquiera... Realmente no hay una prueba, a ti no te hacen un análisis y dicen, ah, mira, sí, sale positivo en colon irritable. No, es un diagnóstico que es por descarte. Cuando ellos ven que no hay nada más, te dicen, es colon irritable. Y claro, tú te quedas como diciendo... Bueno, es que al final es como que te están diciendo que vivas con dolor. Exacto. Y se supone... Y con miedo, y con tienes indigestión. que vivir con eso. Exacto. Eso lo comentábamos una vez, ahora justo me ha venido a la cabeza, con un fisio, que le decía, iba cada 2 por 3 a él, cada mes iba, le digo, no puede ser normal que yo tenga que venir cada mes a visitarte. Dice, no, dice, es que no es normal. Exacto. Dice, deberías estar bien. Y esto es lo mismo, es en plan, hostia, es que no debe ser normal que me digas, no, aprende a vivir con esto. Claro. Es una locura. ¿Hay algún tipo de...? Claro, porque es como que todo se asocia a estrés, ¿no? Estrés, ansiedad... Ritmo de vida frenético, que le llamamos. ¿Hay algún tipo de persona que sea más propenso a esto? Sí. ¿O todos podemos pasar por ahí? Sí. No, sí que es cierto que hay ciertos perfiles que somos más propensos a ello. Pero todos podremos pasar por ahí en algún momento. Y si no es desde la psicosomática, ¿no? Cuando entramos un poco ya en ese mundo más a nivel inconsciente, sí que empezamos a ver que ya no es tanto el perfil, sino que cada uno de nosotros filtra la realidad a nivel emocional desde un sistema. Yo lo filtro desde el sistema digestivo, pero hay gente que lo filtra desde la piel o del sistema osteoarticular, es decir, hay gente que somatiza, ¿no? Mi pareja, por ejemplo, somatiza desde la piel. Entonces, si tiene un momento a nivel emocional más conflictivo, le puede generar psoriasis. Yo soy así. Ok, o sí. Entonces, yo filtro a través del sistema digestivo. Sí que es cierto que, por ejemplo, las personas que se identifican con el rasgo PAS, de persona altamente sensible, pues sí que generalmente tienen como mayor sensibilidad visceral, que llamamos, ¿no? Entonces sí que es más probable, okay, que si somatizan a nivel digestivo también. Pero bueno, como digo, esa persona si filtra su realidad a nivel emocional a través de la piel, pues teniendo en cuenta que vive las emociones muy intensamente, pues puede llegar a somatizarlo desde ahí.
antes de que nos sigamos, somatizar, porque tú lo sabes, yo lo sé, pero ¿qué es somatizar? Exacto. Fíjate que Porque, la palabra claro, somatizar... esta palabra se escucha, está somatizando. Sí, Somatizar, sí, ¿qué es? eso. No, el somatizar. Y además que tampoco te creas que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Porque es como que la mente está como por encima del cuerpo, ¿no? Nos define un poco esto. Pero somatizar no es más que muchas veces aquellas emociones que nos cuesta gestionar o aquellas emociones que muchas veces bloqueamos o guardamos un poco en nuestro interior, como no tenemos herramientas o no tenemos recursos muchas veces para gestionarlas, el cuerpo las transforma en un síntoma, ¿ok? Y de esa forma el cuerpo se trata de comunicar con nosotros a través de ello, ¿no? El cuerpo, cuando a mí me aparece un síntoma, me está dando una señal de que algo no va bien, ¿ok? Y cuando a nivel fisiológico todo parece que está bien, incluso a nivel fisiológico puede haber un diagnóstico, pero el cuerpo me está avisando a través de esa señal de que tengo que revisar algo, ¿no? Entonces, a nivel de psicosomática, lo que tratamos de entender y de traducir es un poco ese lenguaje del cuerpo, decir, vale, pues yo tengo estreñimiento, yo tengo diarreas, yo tengo inflamación, náuseas, reflujo. ¿Qué me está queriendo decir eso, ¿no? Y cada síntoma pues nos quiere decir algo. Entonces, cuando yo entiendo y puedo traducir un poco, ¿no?, entre comillas la palabra traducir, qué me está queriendo decir a nivel emocional esos síntomas, entonces puedo ir un paso más allá, porque entonces puedo empezar a crear no una cabeza que va por encima del cuerpo, sino una cabeza y cuerpo que trabajan en equipo y que de algún modo van de la mano. O sea, es como escuchar todo el rato, o sea, es yo tengo este problema, o tengo diarrea, Ese o síntoma, tengo lo que sí. sea. Analiza un poco quizá qué es lo que te está pasando en tu vida, cómo estás siendo a nivel de estrés, a nivel quizá, bueno, muchos de los que he escuchado es también de cambios radicales, ¿no? Cambios bruscos de vida, de trabajo y todo esto, Sí. porque puede ser lo que te lleve Exacto. a estos problemas. ¿Cómo es un proceso de una persona que está sufriendo algo así? O sea, ¿qué es lo que pasa por dentro? O sea, el A, B y C, ¿sabes? Sí, no hay tanto un A, B y C, pero sí que es cierto que de algún modo lo que te hablaba un poco de ese filtro que hacemos cada uno, ¿no?, de la realidad y de cómo vivimos nuestras emociones y de cómo vivimos las circunstancias, eso hace que hable un órgano u otro. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, viene a consulta, yo no me voy a fiar tanto de lo que tú me cuentes, porque es un poco esa parte racional, analítica de la que me hablas, ¿no?, esa parte como más lógica. Yo de lo que me voy a fiar es del lenguaje de tu cuerpo. ¿Y tu cuerpo qué me va a decir? Ah, pues mira, yo te vengo con inflamación. Yo te vengo con infecciones de orina, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y a mí me está hablando más tu cuerpo a través de esa infección de orina que cuando tú me cuentas del estrés que tienes en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues por ponerte un ejemplo y bajarlo a tierra, ¿no? Imagínate una infección de orina. Yo, por ejemplo, tengo perro, no sé si tú tienes mascota, pero bueno, cuando tenemos perro lo podemos ver. ¿Qué hace un perro cuando orina? ¿Qué hacen los animales cuando orinan? Lo que hacen es marcar territorio, su forma de marcar territorio. Los humanos, biológicamente, también tenemos formas de marcar territorio. Por ejemplo, poniendo un límite. Si yo tengo que ponerte un límite diciendo, no, Fabián, de esto no quiero hablar, ¿no?, sería poner un límite verbal. Pero si yo no soy capaz de poner un límite sobre algo que constantemente está en mi vida, de repente genero una infección de orina y ¿qué hago? Estar orinando constantemente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene que poner el límite por mí, porque yo no soy capaz. ¿Lo vemos? Hostia. Entonces tú, claro. No, es que tú y yo cuando nos conocimos, o sea, yo Sí, me fui de allí con la cabeza entre tú y Marga, fue aquello una locura. Pero es que esto es alucinante. Es brutal, claro, porque tú me estás contando, no, es que en mi trabajo tengo estrés, tal, y tú me vienes con las infecciones de orina y yo te pregunto, vale, ¿quién está sobrepasando tus límites todo el tiempo? Coño, pues un compañero de trabajo, que constantemente está sobrepasando mis límites con las tareas y tal. Pues tú eres capaz de ponerle límite, eres capaz de frenarlo. No, es que a mí me cuesta mucho poner límites, pues ya lo está haciendo tu cuerpo por ti. Pero ¿qué límite está poniendo el cuerpo ahí en ese sentido? O sea, vale, yo tengo infección de orina. Biológicamente, el inconsciente es eficaz, no es inteligente. Entonces, inconscientemente, lo que pasa es que tú estás constantemente yendo al baño a orinar. Ah, vale, y en plan, como no soy capaz de decirte, oye, no me molestes o no quiero hablar de esto, me voy. No, lo que hago es orinar y biológicamente lo que estoy haciendo es ponerle límites a esa persona, porque la orina es una forma de marcar territorio, de marcar los límites de mi terreno. Entonces, biológicamente tu cuerpo ya está solventando esa situación. ¿Qué pasa? Que en la sociedad hoy en día inconscientemente esto no funciona, no es inteligente. Pero el inconsciente es eficaz, no es inteligente. Por eso digo, el inteligente es la mente consciente, ahí es donde está la inteligencia. El inconsciente lo que va a buscar es a través de la biología cómo puedo solucionar yo este problema. Si yo constantemente voy todos los días al trabajo y no soy capaz de poner límites sobre algo que me hace daño, mi cuerpo tiene que buscar la forma de ponerlos. ¿Y cómo ponemos límites a través del cuerpo?
orinando. ¿Ok? Entonces, no es inteligente porque mi compañero va a seguir saltándose esos límites, por eso tú sigues con infecciones recurrentes. ¿Pero qué hace esto? Al final no deja de ser una alarma que cuando tú la escuches dices, ok, cuerpo, lo que me estás diciendo es que no soy capaz de poner límites. Y quizás no soy capaz de poner límites porque me siento culpable después o porque me da miedo cómo reaccione. Entonces yo lo que tengo que trabajar contigo es porque te da miedo las consecuencias de que tú pongas un límite o porque tú te sientes culpable cuando pones un límite por ti. Porque si trabajo eso, podrás poner límites de una forma sana en tu vida y la infección de orina dejará de tener sentido. Es que te revienta un poco la cabeza. Sí, lo sé. Por ejemplo, mi pareja sufre mucho de infección de orina. Y ahora intento pensar como, vale, a ver, ¿cuáles fueron los momentos donde siempre ha tenido infección? O ahora estoy pensando en, vale, cuando le venga la infección, pregúntale. Estar atento como a qué es lo que le está pasando en ese momento. Es más preguntarle a la persona, porque a veces nosotros podemos hacer hipótesis, pero la persona a veces te contesta cosas que dices tú, pues no lo habría imaginado nunca, ¿no? Porque poner límites, yo puedo ponerte límites a ti, pero a veces también necesito ponerme límites a mí misma. Entonces, si yo constantemente estoy sobrepasando mis propios límites y yo estoy en conflicto con eso me genera un estrés real de decir, joder, es que estoy siempre pasando los límites que yo me he puesto. No tiene nada que ver igual con el mundo exterior, tiene igual que ver con mi mundo interior. Pero... La verdad que te rompen los esquemas con los diagnósticos que te dan. O sea, al final quiere decir que entonces la infección en sí de orina no existe, o sea, no tengo infección. Sí que existe, porque para tratarla vas a necesitar un antibiótico, ya sea químico o herbáceo, porque hay una infección real. La clave está en que muchas veces ese antibiótico está bien si lo utilizas de una forma puntual. Yo creo que en mi vida he tenido una infección de orina. Pues no pasa nada, en mi vida habré tenido un momento de conflictivo con poner límites y ya está. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen infecciones de orina recurrentes? Ay, ¿que voy a estar tomándome antibióticos toda la vida? ¿No? Y un poco con las patologías digestivas pasa esto. Es como, si yo tengo síntomas digestivos todo el tiempo, ¿que voy a estar tomándome un omeprazol toda la vida? ¿O tomándome un antiespasmódico toda la vida? ¿O un laxante? No. Si voy un poco a la raíz del problema o voy un poquito a esa causa más inconsciente y lo combino, porque esto en ningún caso al final es ir en contra de la medicina convencional, porque yo siempre me apoyo también en ella en muchos puntos, pero sí que es darle un poco la vuelta a responsabilizarnos de, si tenemos un poco cuentas a la psicosomática, decir, ok, ¿qué está pasando dentro de mí? Para que de algún modo, ok, esto continúe conmigo, ¿no? Porque al final aquí de lo que se trata sobre todo es de tratar esas cosas que son recurrentes en mi vida, ¿ok? O que no se terminan de ir, o que incluso son crónicas, las llamamos crónicas, ¿no? No me gusta nada esta palabra, pero ¿por qué? Pues porque al final la pastilla está muy bien para un momento puntual. Como digo, yo en mi vida he tenido una infección de orina, pues me tomo el antibiótico y estupendo. Pero si yo tengo constantemente eso, ahí tengo que empezar a buscar en otro lugar. Claro, que si es algo puntual, que tampoco nos vamos locos. Exacto, sí. Claro, que ahora yo me pongo a pensar, me duele la cabeza, o claro, por ejemplo, como, que estoy ¿qué es ahora esto? regular y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué ha cambiado? No puedes entrar en eso. Y ese plan, no, que si es algo puntual no pasa nada. ¿Tienes algún otro ejemplo? Es que esto me gusta mucho. ¿Algún otro ejemplo así de infección o dolores? ¿Los síntomas? Sí. Bueno, hay... Por ejemplo, con el caso del estreñimiento, que es muy habitual, sí que es cierto que el estreñimiento a nivel de psicosomática... Desarróllamelo. Sí, te lo desarrollo. Porque vi el vídeo, me quedé enganchado y digo, vale, espérate, porque si es una persona que le gusta tener todo controlado, explica Okay. esto del estreñimiento. Porque Sí, seguramente es lo más típico, ¿no? Estreñimiento, sí, no es lo más típico, O... pero hay muchas personas sí, con temas de estreñimiento. ¿Qué pasa? Que generalmente el estreñimiento a nivel de psicosomática nos puede hablar de varias cosas, ¿no? Y dependiendo de la persona será una u otra. Hay como, para que te hagas una idea, unas 8 traducciones detrás, para que te hagas una idea. Pero, por ejemplo, una de ellas es, normalmente el perfil de personas estreñidas son personas que necesitan tenerlo todo bajo control, muy cuadriculado, ¿ok? Y ahí está un poco esa contención, es como yo tengo que tenerlo todo muy controlado, muy medido, ¿ok? Y muchas veces contienen, ¿ok? Sus emociones las guardan, no las muestran mucho, ¿ok? Es como las tienen escondidas. Entonces, cuando tú estás en contención, fíjate lo que hacemos, yo estoy contenida, ¿no? Yo necesito tenerlo todo bajo control, todo muy cuadriculado. El cuerpo está haciendo este gesto, ¿no? Yo cuando tú me dices, no, es que a mí me cuesta mucho expresar mis emociones, yo suelo guardármelas, ¿ok? Y con tu cuerpo me estás hablando más que con tu boca, ¿no? Con tus palabras. Entonces, fíjate que cuando nosotros vivimos las emociones conteniéndolas, ¿ok? Sin poder expresarlas, sin poder soltarlas, sin poder expulsarlas, ¿ok? Es como lo tenemos, ¿no? Es un reflejo, esa es la metáfora un poco, ¿no? Y que muchas veces, me vais a permitir aquí la palabra, pero las emociones que no solemos contener no son las emociones que no son agradables, ¿no? Son nuestras mierdas, hablando claro, ¿no? Y es eso lo que muchas veces contenemos, ¿no? Pero con el estreñimiento también algo que nos encontramos mucho
Y esto es, incluso el otro día lo vi en una serie que lo comentaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una persona que guarda un secreto muy grande o que le cuesta mucho guardar un secreto. Es como, estoy guardando ese secreto y me cuesta, me duele, no lo puedo sacar, no lo puedo soltar fuera. Y es como, y dices, guardando. Esta gente que a veces tiene estreñimientos de que está días y días y días sin poder ir, ¿no?, al baño. Y es como, pero ¿qué te estás guardando ahí, no? Es como, ¿qué te estás guardando ahí? ¿Por qué tanto miedo en soltar, no? O sea, cuál es el tiempo, digamos, o cuántas veces deberían ser lo que tienes que tener controlado para decir, vale, esto ya no es quizá algo de alimentación, sino es mucho más? Yo lo que digo siempre es que si fuese algo de alimentación, tú haces un cambio de dieta durante una semana, aprox, y tú ya sabes si es la alimentación, ¿ok? Sobre todo lo que tienes que observar es, porque puede haber una parte de alimentación, es decir, si tú comes fatal, ¿ok? Por ejemplo, imagínate, tienes estreñimiento y no comes nada de fibra, pues seguramente si tú haces durante una semana una alimentación en la que sea más rica en fibra, pues algo mejorarás. Lo que tienes que ver es hasta qué punto mejoras y cuánto perdura ese resultado en el tiempo. ¿Okay? Porque normalmente cuando hay algo emocional detrás, lo que sucede es que mejoramos, pero no del todo, o bien hay recaídas, ¿okay? Es como vuelvo a estar mal, es como mejoro un tiempo, pero luego vuelvo a estar mal. Y ahí de lo que nos habla es de que sigue detrás ese conflicto. Pero se puede dar el caso entonces que yo coma muy bien, pero que siga teniendo esos problemas. Claro, es que eso es lo que suele venir a consulta. Claro, suele lo ser típico de yo como bien, no sé qué me pasa. Claro, y hago deporte, y bebo un montón, y si yo hago, a mí me dicen, yo hago todo lo que tendría que hacer para ir bien al baño, y aún así sigo sin ir. Pues siéntate. Ese, ok. Entonces estamos en el lugar oportuno, siempre digo, claro. Pero normalmente la persona que llega, el perfil que llega, y igual yo en su momento, no es una forma porque yo también tuve que vivir eso, es como, primero vamos a buscar las soluciones ahí, en la alimentación, en hacer deporte, en pues beber más agua, en adaptarme un poco a pues adaptar mi vida para no tener tanto estrés, lo que sea, pero cuando eso llega ahí es como... Es cuando empiezas a pensar y decir, vale, ok, pues quizás tengo que ir un poco más allá. No, es que ahí te das cuenta, ¿no? Porque al final es, hostia, si estoy llevando una alimentación de lujo. Claro. Que también hay que ver, cuando dicen eso de estoy comiendo bien, hay que ver un poquito más a fondo, pero estoy llevando una alimentación buena, y estoy entrenando, estoy haciendo las cosas bien, y me siento mal. Claro, pero ahí es donde suele... Hay que verlo. Yo he escuchado mucho que hablas de proceso de sanación. ¿Qué es todo esto? O sea, ¿a qué te refieres con ese proceso de sanación? Vale. Normalmente cuando trabajamos, como te decía, imagínate que cojamos el ejemplo, me da igual si el estreñimiento y la infección de orina, ¿no? Al final, si tú, por ejemplo, con la infección de orina tienes un problema para poner límites, ¿ok? Esto no es un tema de, no, es que a mí me da miedo poner límites, no, es que seguramente a nivel inconsciente hay cosas que están bloqueando el hecho de que tú puedas poner límites. Si no, tendrías una infección de orina en tu vida y ya está, y la solucionas y listo. De media, para que te hagas una idea, tenemos una media de 25 o 30 conflictos inconscientes al día, pero la mayoría los solventamos solos, no tenemos que hacer nada para ello. Te he visto ahí asustarte. Bueno, es que cuando empiezas a sacarme números y cosas así, te pones a pensar, vale, a ver, espérate, o si te pasa algo y dices, este es un problema. ¿Sabes? Sí, pues nada, la mayoría se solucionan solos, ¿ok? Lo que pasa es que hay algunos que no se solucionan porque forman un poco parte de esa estructura inconsciente, ¿ok? Que son un poco como esos pilares, si vemos la estructura de un edificio, pues son esos pilares, esta estructura que nos conforma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando queremos trabajar para que realmente tú no vuelvas a tener infecciones de orina, o que si las tienes sea por algo puntual y ya está, y no haya esas recaídas ni esa constancia, lo que tenemos que trabajar es en esa estructura inconsciente, es en ver qué está bloqueando, qué te pasa a ti para que no seas capaz de poner límites. Y no se trata de que los pongas y luego te sientas culpable, te sientas mal, es decir, sino que lo puedas poner de una forma sana, con la que tú te sientas cómodo, te sientas cómoda y que eso no signifique o no suponga un conflicto para ti. En el momento en que transformamos esa estructura, como digo, la infección de orina deja de tener sentido. Pero puede aparecer en algún momento de tu vida como me pasó a mí ese día que me apareció una, pero puede ser algo puntual, porque que sepamos poner límites no implica que de repente en la vida te pase una cosa, una situación en la que dices tú, pues fíjate, me ha pillado aquí que no supe poner un límite. ¿Y puede ser que todo esto también venga de cosas del pasado? Sí, normalmente todo. Porque también supongo que habrá gente que te llega con muchas limitaciones a nivel quizá de alimentación, que son problemas que vienen de antes. Sí, pero incluso tenemos que darnos cuenta que el inconsciente no solo registra la vida que estamos aquí, es decir, en el momento que tú naces, también registra la vida intrauterina, por ejemplo, hay muchos temas en vida intrauterina también, de estreñimiento, por ejemplo, de otras patologías. Entonces,
con el inconsciente vamos a la vida dentro útero, incluso podemos llegar a un transgeneracional, a vidas incluso de tus familiares, de tu clan familiar, etcétera, etcétera, que puede estar interfiriendo en el patrón, ¿no?, que estás teniendo hoy. Y esto ya... No, es que eso ya es más profundo. Es más profundo. Pero realmente los conflictos inconscientes son más profundos. No es algo que a ti... Muchas veces, por eso, banalizarlo o ponerlo en la superficie de, no, lo que te pasa es estrés, es quedarnos como muy ahí, en la superficie, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, estás teniendo una muy mala relación con la comida hoy en día y de pequeña o de pequeño, cuando pues eso, eras solo un bebé y de repente estabas tomando lactancia, o incluso el momento de comer en casa era un momento en el que quizás comías solo o sola porque igual tus padres trabajaban fuera y ya era un momento que para ti internamente y emocionalmente era difícil, es muy probable que haya patrones que repitamos hoy en día, que sean solo consecuencia de esas heridas que quizás no están tratadas. ¿Okay? Bueno, es que luego te puedes analizar muchas cosas de estas. Bueno, lo hablamos cuando nos conocimos, porque nos analizasteis a todos, la verdad. Y hablabais Eso es defecto profesional. Sí, sí. Yo, es que de hecho estoy hablando contigo y digo, seguro que está fijando aquí en no, alguna la verdad cosa. que hoy no. Tenemos apagado. Y comentábamos eso de que... hablabais sobre todo de la parte más a nivel de entrenadores, que es como que solemos tener, ¿no?, una parte de pequeños en las que a lo mejor seguramente fuimos personas gorditas, en las que estábamos con poca autoestima, no sé qué, que ahora pues como queremos salir. Sí. Y al final es como que luego toda la parte también a nivel de comidas también se enlaza con esa parte. Sí, todos venimos condicionados por lo que hemos vivido, de algún modo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucha conciencia más que cuidado, porque el cuidado es como que nos pone en alerta, es como... No, pero cuidado me refiero, o sea, yo como padre... Ok, bueno, pero no tienes que tener cuidado, tienes que poner conciencia de cuáles son tus heridas y sabiendo que si en algún momento ves, porque esto nos pasa mucho en consulta, cuando viene una persona con síntomas digestivos y dices que mi hija la veo que va por el mismo camino. Digo, bueno, tenemos que pensar que hasta los 8 o 9 años el inconsciente de nuestros hijos está vinculado a nosotros. Con lo cual, hasta los 8 o 9 años, muchas veces los hijos, o las hijas en este caso, pues pueden estar somatizando cosas que también me pasan a mí o a ti. Entonces, no es tener cuidado, es tomar conciencia. Es que en el momento en el que mi pequeño o mi pequeña empieza a tener un síntoma de forma recurrente, también tengo que mirarme yo. O sea, puede ser que, que mi hijo somatice con problemas que yo tengo. Sí, pero porque fíjate que a nivel de supervivencia, si tú te pones enfermo, pones en riesgo a la especie, porque te pones en riesgo a ti y a tu hijo, que no vas a poder sostenerlo cuando es bebé, ¿no? Sin embargo, si tu hijo tiene un síntoma, tú lo vas a poder cuidar, lo vas a poder acompañar, puedes buscar ayuda. ¿Okay? Entonces, a nivel de supervivencia es más fácil que a veces los niños... Hablo de somatizaciones más pequeñas, ¿ok? Pero es más fácil a veces que yo... Porque cuando nos lo ponen delante de las narices es más fácil verlo que cuando nos lo ponen dentro. Porque tú igual, si tienes un síntoma, dices, yo voy tirando en la vida, los niños, el trabajo y tal, pero cuando tienes a tu pequeño con un síntoma, te paras un momento, ¿no? Y lo ves desde fuera y dices, vale, a ver qué puede estar pasando, ¿no? Y indagas un poquito más, es como que la visión es distinta. Por eso siempre nos es más fácil verlo de fuera que lo de dentro. No, siempre nos cuidamos más al que está pues por ahí o al de al lado que nosotros mismos. A ti cuando te llega una persona con estos problemas, con este problema, que obviamente, seguramente, cuando llegan a ti, que llegan ya como desesperados o cómo? Sí, yo siempre digo que lo primero casi que tenemos que hablar es el tema de la desesperanza, el no tener esperanza en que esto vaya a ir a mejor. Pero porque venimos con ese panorama de hago todo lo que se supone que debería hacer para que esto funcione y sigue sin funcionar. Y eso es desesperante. Es muy frustrante, porque además requiere hacer muchas veces esfuerzo de dietas restrictivas, de estar con un montón de pastillas, ya me da igual si son químicas o suplementos, porque ahora hemos cambiado los fármacos por los suplementos, pero estamos en la misma historia, ¿no? Es como, venimos como con mucha sobrecarga mental, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación en eso y sobre todo mucho desgaste. Entonces normalmente cuando vienen es con mucho desgaste decir, es que hago todo lo que se supone que debería hacer para que esto se solucionase y no se soluciona. Y entonces en ese momento es cuando dices, vale, ok, pero ¿has tenido en cuenta toda esta parte? Y entonces en ese momento dicen, no, pues esto no lo he tenido en cuenta. Entonces les estás abriendo un poquito una luz de decir, vale, a ver, pues sí que estaba haciendo todo esto, pero quizás no he empezado a mirar dentro, ¿no? Y no he empezado a mirar, no a un nivel más cognitivo, más consciente, qué es lo que me podía estresar, qué es lo que me podía generar ansiedad, no, como ver un poco a nivel inconsciente qué está pasando aquí. Entonces les abres un camino y en ese camino es cuando empezamos a indagar. ¿Y ahí entra en juego el tema de la hipnosis? Sí.
Claro, porque eso es una cosa que también cuando estábamos allí digo, es que esto nunca me han hecho algo así. Me llama mucho la atención también lo de la hipnoterapia. ¿Esto cómo, Bueno, yo creo que funciona? tenemos la creencia de la hipnoterapia cuando vemos a los magos, que Sí, de repente ¿no? se te olvida un número, a la Así, gallina, la ¿no? gallina. Bueno, esto no tiene nada que ver con la hipnoterapia, ¿no? Al final la hipnoterapia es una estrategia, una técnica, junto con muchas otras que también utilizamos, no solo la hipnosis, pero que nos permite acceder a información inconsciente, pero siempre va de forma consciente. Yo siempre digo que, imagínate que tú y yo ahora mismo estuviésemos haciendo una sesión de hipnosis. Si de repente alguien llama a la puerta y dice ¡fuego! Está habiendo fuego en el edificio, pues tú serías capaz de abrir tus ojos, levantarte y salir. En ningún momento vas a estar, ¿sabes? Vas a llegar a información inconsciente, vamos a utilizar trances, pero no vas a estar dormido y totalmente a merced de la otra persona, ¿no? Eso no es así, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la gente que muchas veces tiene miedo a perder el control, ¿ok? Me dice, yo hipnosis ni de broma. Y digo, yo estoy tranquilo, no. Lo vas a vivir como una meditación. Yo siempre digo, lo vas a vivir como una meditación, pero donde vamos a acceder a información inconsciente. Pero tú vas a estar relajado, tranquilo, tirado en tu sofá, si quieres, en una silla. Hablamos de la hipnosis, se nos ha cortado la cámara, no pasa nada. Comentabas un poquito cómo todo esto, que no es que estés ahí inconsciente, que tú puedes hacer conmigo lo que te dé la gana. ¿Tienes algún recuerdo de alguna persona, obviamente sin decir nombres ni nada, pero que se te haya quedado ahí en el corazoncito después de haber hecho la terapia, la hipnosis? Sí que es cierto que, no te sabría decir uno, pero sí que cuando trabajamos algo a un nivel muy profundo, por ejemplo, yo he de decir que cuando trabajas algo a nivel de vida intrauterina o incluso algo así como en los primeros meses, años de vida, suele ser algo que tiene un impacto como muy directo y muy inmediato en la persona a nivel de sintomatología, y eso sí que son como detalles que guardas y dices tú, wow, ¿no? Qué potente ha sido esto, que era como tan... que cuando lo ves es tan obvio, ¿no? Pero que luego se va transformando. Por ejemplo, me vino ahora a la mente una mujer de hace tiempo ya, hace unos años, que padecía de estreñimiento, pero desde niña. Era de estos bebés que ya le costaba muchísimo ir al baño. Claro, todo lo que se genera esto, ¿no? En relación a que cuando vas al baño está mamá y papá ahí contigo, a ver si puedes ir, a ver si no te duele, ¿no? Y todas estas cosas. Y vimos, ¿no? Y llevándolo un poco a la vida intrauterina, que fue a donde nos llevó su inconsciente, que esto, yo siempre digo, aquí no dirigimos nada a los terapeutas, es como tú te dejas llevar y a ver a dónde te lleva. Nos lleva a su vida intrauterina, ¿no? Al momento en el que sus padres se enteran de que están embarazados o embarazadas y no querían ese bebé. Era, bueno, una época en la que pues, no estaban casados todavía, iba a ser un drama en la familia, y esa persona, esa mujer, había sentido ese pequeño embrión, ¿no? Había sentido como ese rechazo de no me quieren. ¿Y cuál es la forma de sentir que tienes cerquita a mamá? Estar envuelto en su líquido amniótico, ¿no? Cuando estás en el vientre, estás flotando en ese líquido amniótico y es la forma como de retenerla y de tenerla cerca, ¿no? ¿Y qué hacía cuando nace o qué hace cuando es adulta? Pues tenía un estreñimiento en el que tenía heces muy secas, y lo que pasaba es que su colon reabsorbía todo el agua, se quedaba el agua dentro, representando ese líquido amniótico. ¿No? Exacto, es como yo me quedo el líquido y para poder expulsar, ¿no? Y puedo sacar lo demás, pero me quedo el líquido para no sentir el rechazo. ¿Y cómo hace esa sesión? Y a las pocas semanas empieza a ir bien al baño. Claro, imagínate, era una mujer, no voy a decir la edad exacta, pero entre 40 y 50 años, para que te hagas una idea, 40 a 50 años con estreñimiento, y que trabajando esa sesión, esa herida de rechazo, en una semana empieza a ir bien al baño. Es brutal, me refiero, a mí no deja de impresionarme, es decir, es algo que son recuerdos que guardas, ¿no? De momentos, pero que a mí me siguen impresionando a día de hoy. Es como, ¿cómo puede ser tan impresionante el inconsciente, ¿no? De hacer estas cosas y... Bueno, es que al final, de ser un niño no deseado, porque al final lo es, eso te puede llegar a producir, o no, pero te puede llegar a producir estreñimiento o cualquier otro dolor, si eres de ese tipo de persona que hace eso. O sea, y ya cuando hiciste toda la hipnosis y tal, o sea, ¿qué es lo que sentía? ¿Te explicaba lo que sentía y todo esto? ¿Y cómo fue luego el proceso cuando ya lo solucionó? Sí, suelen pasar varias cosas. Puede ser que tú acabes la sesión y te quedes con la sensación de wow, ¿es esto? ¿Sabes? En plan, es como, no habría pensado jamás que es esto. No hay gente que se sorprende y es como wow, y se queda un poco como en shock.
Y hay gente que lo integra y dice, bueno, vale, pues a ver, ¿no? Incluso hay gente más escéptica que dice, bueno, vale, pues puede ser esto, a ver qué pasa, ¿no? Y como la respuesta no la vas a dar tú, sino que la va a dar tu cuerpo. Es tu cuerpo el que va a verificar si realmente eso ha tenido sentido para él o no, ¿sabes? Si esa sesión ha tenido sentido para él o no. Con lo cual, no da igual como la respuesta que tú des mental o consciente a esa sesión, si te has sorprendido, sino al final lo importante es que el cuerpo ha recibido la información, que el inconsciente ha recibido la información y lo que realmente nos va a dar señales de si eso tenía una razón o una lógica inconsciente detrás va a ser tu cuerpo yendo al baño de una forma distinta, ¿no? Pero es cierto que lo que luego suelen vivir diferente, por ejemplo en este caso, es cuando yo voy al baño, ¿no? Pues puedo ser consciente de que ya no necesito retener ese agua, pues porque ya no soy ese bebé herido, ni tengo esa herida de rechazo. ¿Sabes? Puedo tener herramientas y recursos porque lo poderoso de hacer consciente lo inconsciente es que desde ahí podemos transformarlo. Porque cuando yo soy consciente de esto, cuando yo voy al baño y me doy cuenta de que me quedo con el agua y las heces son muy secas, pues si yo soy consciente de dónde viene esto, está en mi poder de algún modo transformarlo, ¿no? Y dar una respuesta distinta. Al final lo que se trata con la terapia inconsciente es que tú seas capaz de dar una respuesta diferente a la que estabas dando ahora y que tu cuerpo te acompañe en ello, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la clave, en hacer consciente lo inconsciente. No necesitamos hacer consciente todo lo inconsciente, pero una parte sí. ¿Y no puede ser esto un poco de sugestión? En plan, de que al final, muchas veces cuando antes iba al médico, que no suelo ir mucho, pero si tenía algún problema de espalda o lo que sea, al final te decían esto no, esto es CrossFit o esto es el ejercicio y al final tú ya decías, hostia, es verdad, es que esto es el ejercicio, tengo que dejarlo. No puede ser que tú veas ese problema con la hipnosis y le digas, hostia, pues puede venir por aquí, y ella diga, hostia, pues sí, bueno, y de repente ella pensando esto sí, cambie todo. Pasa? Que el problema está en que yo nunca le y voy que no sea realmente eso, me refiero. Es que el tema está en que, por ejemplo, si tú tienes infecciones de orina y tú sabes que es porque no eres capaz de poner límites, eso no va a solucionar tus infecciones de orina. El tema está en que no es suficiente con que tú seas consciente de lo que te pasa. Lo que pasa es que tú tienes que transformarlo inconscientemente y eso es lo que va a hacer la sesión. Yo no voy a decirte, no, es que tú tienes infecciones de orina y es por esto. No, yo no lo sé. Esas son hipótesis, ¿no? Es como no hay una verdad 100% segura ni yo la tengo. Como eso es una hipótesis, yo voy a ir a sesión contigo, vamos a ver qué nos quiere decir esto y lo va a decir tu inconsciente, no lo va a decir ni yo ni tú. ¿Okay? Entonces no se trata de confiar en mí, de confiar en la hipnosis, se trata de confiar en tu inconsciente y es tu inconsciente el que va a dar la respuesta. Entonces no es si no todos tendríamos como un diccionario de lo que nos dicen los síntomas y lo solucionaríamos, no, es como tú tienes que transformarlo a nivel inconsciente. Es decir, en este caso, por ejemplo, tú tienes que sanar y solucionar esa herida de rechazo que tú tienes y que guardas desde que has venido al mundo, ¿no? Desde que solo eres un puñado de células. Y mientras tú tengas esa herida de rechazo, lo que va a pasar es que se va a manifestar en tu vida, ¿no? En este caso, esta mujer pues tenía parejas que siempre le eran infieles, en el trabajo sentía rechazo por parte de sus compañeros, es decir, al final todo esto se manifiesta, ¿por qué? Porque la herida de rechazo está en tu vida, ¿no? Y no está trabajada. Entonces, hasta que tú lo sanas en terapia y lo sanas a nivel inconsciente, se va a seguir manifestando. Con lo cual, no es solo hacerlo consciente, ¿no? Sino todos simplemente escuchando esto, ya siendo conscientes, lo haríamos. Sí, sí. Bueno, es como que detectas, ¿no? Te da esa información, aceptas eso que pasó y ahí te vas a dar cuenta si ese era el problema o no, porque claro. Luego si lo aceptas y sigue siendo el problema quiere decir que hay algo más. Que hay algo más. Exacto. Claro, porque claro, hasta yo lo veo desde el punto de vista de que tú le dices, o claro, como nunca lo he hecho, de que al final tú estás haciendo la hipnosis y llega un punto que le dices, ¿ves? Pero por aquí puede ser. No, pues claro, nunca, en ningún caso. Porque entiendo que hasta llegar al punto de cuando era ya pequeña y que fue una mujer rechazada, o sea, un niño rechazado y tal, hay muchos problemas antes. O sea, que has pasado por toda la línea de su vida. Exacto. Y como que, bueno, no sé qué se siente, claro, hostia, a lo mejor en ese momento sintió algo muy diferente cuando le empezaste a hablar de todo eso. Sí, normalmente nos movemos por sensaciones corporales. Si tú, por ejemplo, coges la sensación corporal de ese estreñimiento y pones en tu línea del tiempo y vas a ir caminando. Y entonces su inconsciente te va a decir, pues mira, es que yo lo veo desde siempre, lo veo desde que inicia mi línea de la vida. Pues ¿qué inicia? ¿El día que tú sales por el hospital o inicia ya solo cuando te concibieron? No, es que yo lo siento aquí cuando lo concibieron. Yo no estoy dando ninguna información, la persona me está dando la información constantemente. Pues mira, vete ahí, cuando eres ese puñado de células, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás recibiendo del exterior? Pues recibo esto, ¿y cómo te sientes con eso? Y la persona te va dando la información. En ningún caso tú haces una hipótesis en una sesión de terapia inconsciente, sí, tú no le dices en ni plan... tampoco le dices esto tiene que ver con esto, ¿no? Es más, es ella misma
el poder realmente de la terapia inconsciente es que es la misma persona la que dice, ah, pues mira, yo estoy sintiendo ese rechazo de mamá, y digo, ¿y qué haces cuando sientes ese rechazo de mamá? Y esa persona me dijo, pues estoy tratando de quedarme con todo el líquido amniótico. O sea, ella veía eso. Ella veía eso. Yo no se lo dije en ningún momento. Claro, es como, me estoy guardando todo el líquido amniótico. Y digo yo, ¿y qué haces hoy con el líquido? Y dice, pues veo que es lo mismo que hace mi colon, que se guarda el líquido y por eso las heces son tan secas. Pero la conclusión la saca ella, no la saco yo. Claro, yo en ese momento, tú como terapeuta estás como espectador, Claro. pero es ella quien saca, es la persona la que te saca toda la información. Y es maravilloso porque te das cuenta de la magia del inconsciente, pero no eres tú en ningún momento el que condiciona esa magia porque Ya. lo dice toda la persona. ¿Y qué porcentaje tiene esto de efectividad? O sea, ¿recomiendas que todo el mundo haga? Yo es algo que no recomiendo que todo el mundo haga porque hay gente que es muy escéptica y que no cree en que el inconsciente pueda tener tanta poder ni cree tampoco en la somatización, con lo cual una de las bases para que funcione una terapia es que creas en ella. Si tú no crees en ella no va a funcionar, ¿ok? Pero si vas con curiosidad y abierto de mente, yo creo que es una experiencia que estaría genial experimentar, ¿no? No es algo que sea para todo el mundo, porque creo que es algo que digo que tienes que abrir tu mente y realmente permitirte experimentarlo desde la curiosidad. Pero sí que es algo que yo siempre recomiendo si tienes un síntoma, si tienes cualquier síntoma, no solo a nivel digestivo, sino cualquier otro síntoma, me parece una herramienta súper potente de ver qué hay dentro, de ver qué pasa, ¿no? Y que tiene, me refiero, funciona muy bien. Hay gente que le funciona con muy pocas sesiones y hay gente que le necesita más, pero porque trabajará más la estructura, pero es algo que tiene muchísima efectividad en este caso, me refiero. Pero, como digo, tienes que estar en esa curiosidad, en esa posición de curiosidad. Porque a veces esa propia desesperación de la que hablábamos antes, ¿no? Dice, buah, pues yo ya pruebo esto a ver si... Pero ¿desde dónde lo estás probando? Lo estás probando desde el escepticismo, decir, buah, yo no creo en estas cosas, pero a ver si me salva. No, esto no es ninguna salvación, ¿ok? Es algo de hacerte cargo muchas veces de esas heridas inconscientes, pero tienes que abrirte a la curiosidad. Porque la gente escéptica no le suele funcionar, lo pasa es que mucho. Si tú no crees en la terapia, no vas a creer en lo que traiga tu inconsciente. Con lo cual, en el momento en que estás cuestionando todo lo que está trayendo tu inconsciente, lo que suele pasar con estas personas es que están en la sesión y, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de esta mujer y te dice, no, pues es que estoy aquí en la vida intrauterina. Y entonces dice, pero ¿qué voy a saber yo lo que sentí la vida intrauterina? No, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y se te desconecta muy rápido. Y es como... No tiene ningún sentido, porque si ni siquiera eres capaz de abrirte a la curiosidad para ver a dónde te lleva el inconsciente y vas a cuestionar toda la información que te trae, es algo que no va a funcionar, pero porque no te va a permitir entrar en las profundidades. Siempre que vamos al inconsciente, ¿no? Es como, yo siempre digo, es como encender un mechero, una llama, ¿no? Y que tú poco a poco, como te vas acercando a la llama, espera un poco, ¿no? No, pues está ahí. ¿Qué es eso? ¿El afilador o qué? No sé qué es. Sí, no sé. Bueno, tira. Nada, digo que cuando entramos en el inconsciente, ¿no? Es como si tuviésemos un mechero con una llama de fuego, ¿no? Y cuando nos acercamos, vamos a hacer esto, porque acercamos los dedos, quema y nos echamos hacia atrás, ¿no? Es decir, no somos capaces de sostener ahí porque quema mucho, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es como tú te vas a acercar a un lugar que es incómodo, a un lugar al que no quieres ir, y tu mente consciente lo que va a hacer es tratar de quitarte fuera todo el tiempo, ¿no? El trabajo del terapeuta es localizar dónde está esa llama y tratar de ir acercándote hasta que puedas sostener ahí un rato y esa llama se pueda apagar, ¿no? Pero tienes que sostener la incomodidad y para sostener la incomodidad necesitas que alguien te guíe. Si tú eres una persona muy escéptica, lo que va a pasar es que constantemente te vas a estar escaqueando, ¿ok? Porque no quieres tocar ahí, pero porque tu mente te va a proteger con el no, yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Entonces no nos va a permitir apagar esa llama, ¿no? Entonces como vas a estar rozando, dando vueltas, mirándola, alejándote, pero no vas a estar adentrándote realmente donde está el problema. A mí me interesa mucho, o sea, es una cosa... Nunca he hecho, ¿eh? Y pues lo tienes pendiente. No sé, ¿se puede hacer hipnosis sin tener ningún problema? Sí, claro. Claro, porque a lo mejor me sale... a ver si me sale algún problema ahí. No, y además no tiene ni siquiera... Hay gente que utiliza la hipnosis ni siquiera con un síntoma. Yeah. Es que yo sí te pregunto a ti, ¿qué te da estrés en tu vida? Pues es que a mí me da estrés el trabajo, y concretamente el trabajo que te genera estrés, pues la multitarea. Vale, pues eso nos dice algo. Entonces, si vamos en hipnosis a través de eso, vamos a reducir el estrés que te genera la multitarea, porque vamos a entender qué está pasando. Se puede utilizar para tener una mejor calidad de vida, digamos. Sí, al final es como una herramienta de autoconocimiento, en el que tú te vas a conocer mejor
y vas a poder dar una respuesta distinta de la que estás dando ahora. Porque el tema está, como te decía, la clave de la terapia inconsciente es que tú seas capaz de dar una respuesta diferente a la que ya das. Se nos ha vuelto a apagar la cámara y Fanny os va a explicar lo que ha pasado. No, yo no lo voy a explicar. Porque todo entra dentro de esta conversación. Bueno, esta es la magia del inconsciente, ¿no? No es que sea una verdad absoluta, no es que yo tenga que explicar nada, pero fíjate que cuando entramos por la puerta, ¿no? Uno de tus estreses hoy y una de tus preocupaciones hoy es que esto pasara. Es como fue lo primero que nos dijiste, oye chicos, ¿cómo podemos hacer tal? Porque tengo que se me apaguen tal. Y yo dije, ok, inconscientemente aquí ya está ese estrés, ok, ya está el estrés de a ver qué va a pasar y se van a apagar las cámaras. No es casualidad, es una causalidad, ¿no? Que se hayan apagado 2 veces. Y es maravilloso porque el inconsciente es perfecto y además cada vez que se apagan te estoy viendo a ti en estrés. Sí, en plan... Y estoy diciendo, estupendo, está bien, esto es el inconsciente y el inconsciente es perfecto así, ¿no? Esto pasa a veces, también te comentaba ahora, ¿no? Cuando estamos en una sesión de hipnosis y de repente a una persona se le va el zoom o de repente le llaman y dices tú, pero... Y no te puedes indignar con eso, eso es maravilloso, eso es la magia del inconsciente. Y el inconsciente, estábamos hablando antes, ¿no? De que intenta escaquearnos, pues va a buscar la forma de escaquearnos, ¿no? Y ponernos en contacto con eso que nos estresa, así que maravilloso. Y si se tienen que volver a apagar, que se apaguen. Se apaguen, pues perfecto, ¿no? Si es que nos va a genial también para explicar toda esta parte. Vale, a ver, vamos a volver, claro, que me pierde el hilo de la conversación. No comentábamos que ¿no? las emociones, pues que pueden molestar mucho en el tema de la digestión y todo. Pero lo que es la alimentación, el tipo de alimentación también puede influir en lo que es el bienestar, el estado de ánimo. O sea, sí. hay diferencia entre, por ejemplo, si me como una hamburguesa súper grasosa, a si me como aguacate con lo más sano posible, por ejemplo. Sí, por supuesto, me refiero. Tenemos que darnos cuenta que además del plano a nivel inconsciente, donde el alimento es más allá que lo que ponemos en el plato, también está ese alimento emocional, ¿no? Ese alimento de cómo me alimento y me nutro de las circunstancias, de las personas, etcétera, etcétera, que va a tener un impacto. También está ese alimento real que ponemos en el plato, ¿no? Pero también a la hora de hacer esas elecciones, el por qué elegimos una hamburguesa en vez de elegirnos un aguacate, ¿no? También está condicionado muchas veces por nuestras experiencias, ¿no? Si muchas veces hemos crecido, por ejemplo, en una cultura de dieta, ¿no? Desde pequeños, pues hemos vivido quizás la restricción desde muy niños, es muy probable que haya una parte de ti que necesite rebelarse, ¿ok? Y frente a esas restricciones y te apetezca esa hamburguesa más que ese aguacate, ¿no? También yo siempre digo que el cocinar y el comer, ¿no? Es uno de esos mayores actos de autocuidado que hacemos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo generalmente no me cuido, si yo generalmente priorizo más al otro que a mí, pues simplemente lo voy a reflejar en las elecciones que yo hago a la hora de comer, ¿no? Entonces, bueno, está esto y como digo, están muchos patrones a veces relacionados con dietas restrictivas para adelgazar, para engordar, etcétera, etcétera, desde niños. Está muy vinculado también a la relación que ha habido con la comida en casa, ¿ok? Es decir, aquí hay una cosa muy habitual, tenemos a nuestros abuelos que han vivido, o bisabuelos, ¿no? La posguerra, que han vivido a veces etapas de mucha falta, mucha carencia, ¿no? Aquí en Galicia, bueno, la abuela siempre nos dice, si no comes es que estás a morrer, ¿no? Que significa que si no comes es que te estás muriendo, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer un ayuno un día o no puedes comer menos cantidad porque es que te estás muriendo, es un drama, ¿no? Entonces, eso si te va condicionando, al final es como tú un día no te apetece comer, no tienes hambre, pero comes igual porque si no, es que te estás muriendo, ¿no? Pues bueno, todas esas cosas van calando, ¿no? Y van condicionándote y construyen un poco esa estructura inconsciente que es la que al final hace que nuestros comportamientos y nuestras elecciones sean unas y no otras. Lo que yo mucho noto, hablando de tipo de alimentos, es que es verdad, o sea, yo me lo noto, que cuando como de manera bastante saludable y sobre todo lo que has dicho de dedicarme un tiempo a cocinar y todo esto, a cocinarle, muchas veces a mí me gusta mucho cocinarle, por ejemplo, a mi pareja, es como que eso me da, ¿sabes? Me siento muy bien en ese momento. Exacto. Pero es ese proceso de autocuidado, sí. Claro, todo eso hace que nos sintamos bien. Pero también el tipo de alimento, entiendo que lo que lleva también afectará mucho a nivel interno. Por supuesto, sí. Podríamos entrar aquí en un debate mucho más profundo, pero sí, por supuesto, te va a sentar mejor los alimentos reales que encontramos directamente en la naturaleza que algo procesado, ¿no? Yo aquí te lanzo la pregunta simplemente a nivel de reflexión, no quiero abrir otro melón hoy, pero... Tira, a ver si pero ¿por qué hay tantas personas que se pasan la vida comiendo fatal y tienen tanta salud? Hay gente que se pasa la vida comiendo sano y están siempre enfermos. Lo dejamos ahí, ¿no? Entonces... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué?
fíjate, y yo no soy nada defensora de comer mal, yo soy, y además como muy saludable, pero porque muchas veces, es lo que digo, desde el lugar en el que lo hacemos, ¿ok?, marca más que el propio alimento en sí. Yo he visto gente en consulta que se come una hamburguesa del McDonald's, perdón aquí, pero se come una hamburguesa del McDonald's y le sienta bien, con todos los síntomas digestivos que tiene, y se come un pollo a la plancha con arroz y le sienta fatal. Vale, ya entiendo. ¿Y por qué? Pues porque esa hamburguesa se la come desde el disfrute, pasándoselo bien, sociabilizando, y esa pechuga se lo come desde la frustración de me tengo que comer esta pechuga a la plancha con arroz, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de la carga emocional que ponemos en el plato. Tú no te estás comiendo una pechuga con arroz, te estás comiendo una pechuga con arroz cabreada. Ya. Y tú no te estás tomando una hamburguesa de McDonald's, te estás tomando una hamburguesa desde la felicidad máxima, desde el disfrute máximo. Y eso es lo que también va a condicionar tu digestión. Entonces, claro que los alimentos son importantes. Y esto no es defender aquí el que comas todo lo que quieras, pero sí es defender el lugar desde el que lo hacemos. Porque yo me puedo comer esa pechuga y ese arroz o esa ensalada desde ese momento de autocuidado, de saber que estoy nutriendo mis células, mis tejidos, mis órganos. Por querer hacerlo también. Porque quiero hacerlo, porque lo elijo, exacto, pero no porque me obligo a hacerlo y porque tengo que hacerlo, ¿no? La palabra tengo, que daño nos hace, ¿no? Es como, no es que tengo que hacerlo, es que lo hago, lo elijo, quizás de forma temporal, mientras me recupero, hasta que pueda flexibilizar más. Pero el lugar desde donde lo hacemos y las emociones que ponemos en el plato, eso es súper importante a la hora de ver cómo vas a digerir ese alimento. Yeah. Es que es importante porque yo lo repito mucho, obviamente ya sabes a qué me dedico, y siempre lo digo, hostia, no pienses en que te tienes que comer, que tienes que comer esto para este objetivo. No, hostia, busca darle la vuelta a todo esto y piensa en que lo haces para cuidarte, que te vas a sentir bien, que quieres comer esto. Exacto. Y cambia mucho. O sea, la gente que al final que consigue hacerlo, porque hay veces que es imposible, porque al final mucho es a nivel estético, o sea, porque saben perfectamente que a lo mejor se lo hacen de manera más estricta. Si yo voy todos los días fuera y como una pechuga de pollo con ensalada, pues sabemos todos que obviamente la grasa la vas a perder antes. Y ese punto está ahí, bastante latente. Pero joder, es importante la parte del disfrutar. Yo es que lo noto, bueno, tú lo has dicho, tú también lo notas. Sí, yo lo noto mucho cuando me cuido, cuando dedico un tiempo a cocinarme, cuando voy súper rápido, ya mal. Exacto, sí, sí. Pero aquí hay muchas personas y esas personas que a veces les cuestan, es que están acostumbradas a darse momentos de autocuidado siempre desde la obligación. Y es esta gente que dice, no, tengo que descansar este finde, no, tengo que ir al fisio a darme un masaje, no, tengo que... Y es como, ¿cómo que tienes que? Nadie te está poniendo la pistola en la cabeza de que tienes que, ¿no? Es como, no, este finde voy a descansar porque lo necesito y porque lo elijo. No, pues mira, no es como, tengo que hacer una escapada cuanto antes, pero dices, no, porque lo estás haciendo todo desde la obligación, ¿no? Y tu estructura inconsciente lo que pasa es que te obliga a hacer cosas, ya sea para bien o para mal, pero solo eres capaz de moverte si te obligas. Y eso me pasaba mucho antes. Yo me obligo a descansar, ¿no? Es como, tengo que descansar esta semana sí o sí. Es como, ¿cómo voy a descansar si me estoy obligando a descansar? Claro. Es como, no, tengo que elegir descansar porque lo necesito y porque me doy ese mimo a mí misma y ya está. Pero si te fijas, es que es en todas las cosas. Yo voy hablando y voy pensando en cosas de... Claro, ¿no? Van haciendo clics, ¿no? Van haciendo clics que cuando lo pones enfrente, cuando lo ponemos aquí, te das cuenta. Porque, por ejemplo, a nivel de entrenamiento... ¿Tú entrenas? Entiendo que sí. Sí, ¿no? Los días que tú quieres ir a entrenar, es el entrenamiento quizá más bonito de toda la semana. A lo mejor has sido 5 días, 4 obligado y 1 que te has sentado perfecto. Y al final es porque lo quieres hacer. Y hay muchas cosas que siguen el mismo patrón. Sí, totalmente. Pero yo siempre digo que normalmente siempre hacemos las cosas por la sensación que me va a quedar después, ¿no? Es como, pues voy a hacer deporte porque luego me quedo genial, ¿no? Y es como, ya, pero desde ese lugar lo que estás diciendo es voy a sufrir un rato, voy a obligarme a hacer algo porque luego voy a estar bien, ¿no? Es como, no, voy a hacer algo porque me apetece hacer algo y porque me apetece estar presente en ese momento, haciéndolo. Y luego lo que venga después, estupendo. Yeah. Pero es una consecuencia. Lo importante está en que el lugar desde el que... Y yo cuando voy a entrenar, no lo hago nunca desde una obligación. Es más, en el momento en el que yo me doy cuenta... Yo no voy. Claro, no voy. Es como, no voy porque me estoy obligando a hacer algo, ¿ok? No es voy. como, y me pregunto, yo me pregunto, si me estoy obligando a hacer algo, ¿qué es lo que realmente necesito? Pues que digo, pues mira, necesito simplemente salirme a la terraza y estar un momento al sol. Pues estupendo, eso es lo que necesitas, hazlo. Pero no desde la obligación, sino desde tu elección. Porque
Si no, nos vamos a obligar a hacer aquello que realmente necesitamos, más allá de las obligaciones que tenemos en el día a día, ¿no? Incluso pasa cuando, por ejemplo, nosotros que creamos bastante contenido, cuando queremos tener ideas, que es lo mismo. O sea, al final yo estoy en casa, estoy ahí en el ordenador y quiero que me salga, no me sale absolutamente nada. De repente me voy a pasear. Y aparece Vas a pasear todo. y empiezan a salir las ideas y dices, ¡guau! Ahora sí que sí. Y al final Claro. es, ¿qué necesitaba? O sea, que necesitaba irme fuera y dejar de pensar en eso porque tengo que. Exacto, porque lo haces desde la Lo obligación. hago de la obligación. Es interesante. Quiero que analicemos una palabra que creo que es, o al menos yo no dejo de escucharla mucha, que es lo del SIBO. ¿Qué es el SIBO? El SIBO. El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano que se da en el intestino delgado. Lo que pasa es que las bacterias del intestino grueso se desplazan como al intestino delgado y empiezan a sobrecrecer y ahí fermentan esos gases y entonces generan mucho gas que no somos capaces de expulsar porque el intestino delgado no tiene recursos para expulsar gas, lo tiene el colon, ¿no? ¿Qué pasa con el SIBO? Que generalmente el SIBO lo tratan ahora mismo como un diagnóstico, pero solo es una consecuencia de que algo no va bien. Al final es un desajuste del intestino, ¿no? Pero a veces vienen por problemas del estómago, vienen por problemas de la microbiota oral y, por supuesto, a nivel inconsciente todo lo que hay detrás, ¿no? Pero lo que sucede es que el SIBO estamos volviendo como a simplificar de nuevo el modelo de tratamiento anterior, que es el SIBO, antibiótico, dieta baja en FODMAPs, ¡pum! Y claro, nos encontramos casos de, es que llevo 2 años con SIBO, llevo 1 año con SIBO y me he tomado no sé cuántas tandas de antibiótico, químico, herbáceo, he hecho no sé cuántas veces la dieta y aún así sigo mal. Y es como, ya, pero es que seguimos yendo a la solución de fuera y no vamos a la solución de dentro, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas de esto? Lo digo para que alguien que no está diagnosticado de SIBO sepa Exacto. que a lo mejor pues puede haber algo ahí. Pues normalmente lo que hay es mucha distensión abdominal, hay una sensación, esta sensación de, ¡buah, tengo barriga de embarazada! Muchas veces dicen esto, ¿no? A veces después de comer, pero puede ser también que te levantes por la mañana ya con esa sensación. Puede haber, dependiendo del tipo de SIBO, porque hay diferentes tipos, puede haber mucho estreñimiento, mucha diarrea, ¿vale? Y además hay una sensación como de gases que no consigues expulsar del todo. Puede que expulses algunos, pero sientes que no los expulsas del todo. Tienes dolor, tienes cólicos, de esos gases que se quedan ahí como contenidos. Esos suelen ser como los síntomas principales del SIBO. ¿Qué pasa? A veces el SIBO se acompaña de otros síntomas como de acidez, de ardor. Cuando hay personas que tienen gastritis o han tenido el helicobacter, pues el SIBO solo es una consecuencia de que ese primer filtro, que es el estómago, no está funcionando bien, ¿no? Pero sí, a nivel de SIBO, sobre todo, distensión abdominal, alteraciones en el tránsito a nivel de estreñimientos, diarreas y esos gases que no consigues expulsar. Normalmente son personas que tienen mucho dolor de gases. Y ahora es como que la palabra clave, ¿no? Como decir, eso es SIBO. Y Claro. se queda ahí y adiós. Sí, además que hay estudios recientes que dicen que el 80% de Tienen. personas con SIBO, de personas con SIBO recaen en menos de 6 meses. Claro, porque la solución está siendo siempre la misma. Antibiótico, dieta, antibiótico, dieta, antibiótico, dieta. Pero el SIBO muchas veces se genera por situaciones de estrés sostenido. Si tú estás en constante estrés, si estás en constante alerta, si estás en constante movimiento de me siento obligado a hacer todo y lo vivo desde la frustración, simplemente estás activando tu sistema nervioso que va a hacer que como consecuencia haya un SIBO. Y tú puedes tomarte el antibiótico que quieras, puedes hacer la dieta que quieras, que mientras no vayas a la raíz del problema, el SIBO va a seguir apareciendo. Y es como, le hemos puesto un nombre, pero... Y los diagnósticos nos dan tranquilidad. Cuando escuchamos tienes SIBO, eso nos da calma, nos da paz, es como, vale, es esto, tengo SIBO, es como hay un motivo. ¿sabes? O sea, Aparte que es como la palabra más conocida. Vale. Hay vale, un motivo. Se puede solucionar. Ya porque, tiene solución. Claro, los diagnósticos nos dan calma y está bien. A veces necesitamos un diagnóstico para que nos dé calma. La clave está, yo cuando veo a veces, dices que llevo 6 tandas de antibiótico, digo yo, ¿y cuántas más necesitamos para darnos cuenta de que igual la solución no está en el antibiótico, ¿no? Pero sí, tenemos... Bueno, tú cuando eras peque y te dolía la tripa, ibas al médico y te daban Dalsi, ¿no? O algo así. Pues inconscientemente tenemos la cosa, ¿no? Me duele algo, pastilla. Y nos cuesta salir. Antes, cuando estás hablando del SIBO, has mencionado microbiota. Y quiero también que nos expliques esto, porque claro, hay gente que no sabe qué es la microbiota y tenemos que saber de todo esto. Tenemos un mundo ahí abajo, ¿no? De microbios, bacterias, parásitos, hongos, de todo, ¿no? Y que, bueno, no hay 2 microbiotas iguales, cada uno tiene la suya, no tiene su propio equilibrio. Lo importante es toda la relación que se ha visto que tiene la microbiota en nuestro estado emocional. Incluso hay estudios que indican cómo la microbiota y la composición de la microbiota puede hacer
que tomemos unas decisiones u otras en la vida. Con lo cual, imagínate el impacto que tiene esto en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como digo, la microbiota, que nos la encontramos en la zona del colon, ¿no? Y son todos esos microorganismos que están ahí, se va a ver alterada por muchas cosas. El estrés, el mal descanso, la mala alimentación, las vidas sedentarias que llevamos y también, por supuesto, todo lo que está hacia arriba, el estómago, el hígado, la boca, es decir, todos los problemas que estén también a nivel de tracto alto del sistema digestivo van a tener un impacto si no funcionan bien en la microbiota. Con lo cual, la microbiota yo siempre digo que tenemos que verla como un mundo que puede jugar a nuestro favor o puede jugar en nuestra contra, ¿no? Si está jugando en nuestra contra, pues hay que ver qué es lo que está haciendo que haya ese desequilibrio en la microbiota, ¿no? Lo que llamamos una disbiosis. Entonces, cuando hay ese desequilibrio hay que ver, vale, ¿qué está generando ese desequilibrio, ¿no? Porque simplemente es un aviso, como digo, es un aviso del cuerpo que te está diciendo, ok, aquí hay un desajuste, y sí, puede ser un parásito, puede ser un hongo, puede ser un sobrecrecimiento de bacterias como el SIBO, o puede ser que mi estómago no esté funcionando bien, que haya una hipocloridia porque ha bajado el nivel de ácido por todo el estrés que llevo, o puede ser que mi microbiota oral también esté desequilibrada, es decir, puede ser un montón de cosas. Pero sí, es un mundo de microorganismos que tenemos ahí y que no solo tienen, que siempre nos centramos en lo físico, no solo tiene ese impacto físico, sino que, pues imagínate, si dependiendo de la composición tú vas a tomar unas decisiones u otras, imaginémonos el impacto que tiene esto en nuestra vida. Y entiendo que quitando toda la parte del estrés, de problemas que hayamos tenido, que no es decirte, oye, no te estreses, ¿no? Como dices, no te estreses, ya entiendo no estresarme, lo sé, pero quitando todo esto, que hay que trabajarlo quizá de otra manera, hay alimentos que puedan favorecer tener la microbiota más sana. Sí, a ver, generalmente todos los alimentos que tiendan a ser probióticos, como pueden ser el chucrut, el kimchi, el ajo negro, todas estas cosas, ¿no? Los pickles, siempre van a ayudar, ¿okay? A promover que haya más diversidad en la microbiota. Lo que sucede es que últimamente le damos como mucha importancia a los probióticos y no siempre son interesantes y a veces ni siquiera valen para nada, ¿no? Lo que es muy importante es que dentro de esos probióticos que hay, pues hay muchas cepas y a veces dependiendo, por ejemplo, de la sintomatología o incluso aunque no tengas ningún síntoma, ¿no? Hay cepas que van a ayudarte más que otras, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el proceso está en darnos cuenta, por ejemplo, si hay un SIBO, hay un sobrecrecimiento de bacterias, igual no te interesa de primeras darle un probiótico genérico porque vas a dar de comer tanto a las bacterias buenas como a las malas, ¿sabes? Que no te, a las patógenas, ¿no? Que no te interesa. Entonces, yo creo que está un poco en el momento vital de la persona, pero sí que creo que una persona que tenga una salud digestiva en equilibrio sería interesante que introdujera probióticos en su día a día. Que sean un poquitas, pequeñas cantidades, está bien. Muy guay, muy guay. Kefir. Kefir Es algo muy habitual. Sí, para yo el kefir, por ejemplo, el fuerte, o sea, el kefir, lo que es el kefir no puedo. O sea, la kombucha igual es algo más. Es bastante fuerte, a mí me gusta el suave, pero no sé si tiene las mismas propiedades. Mientras no esté pasteurizado, sí. Está rico. Y antes hablábamos de toda la parte de lo que es la preparación, de la comida, de hacértelo todo bien. Y yo te he escuchado a ti muchas veces repetir lo que es lo de la alimentación consciente. Esto, desarrollémoslo un poco y qué es lo que debería hacer una persona, por ejemplo, para iniciarse en todo esto de la alimentación consciente. Vale. Cuando hablamos de alimentación consciente, a veces pensamos que es comer saludable y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Alimentación consciente, por ejemplo, es si yo te pregunto qué has desayunado hoy, ¿tú sabes el origen de los alimentos de los que has desayunado? Y lo más probable es que la respuesta sea no. No tenemos conciencia ni de dónde proceden esos alimentos, ni si han sido de cultivo ecológico, de cultivo extensivo, es decir, no tenemos ni idea de lo que comemos, ni de dónde viene, ni de cómo lo comemos tampoco, ¿no? Es decir, cómo lo masticas, cómo te relacionas tú con ese alimento, lo que decíamos antes, ¿no? Las emociones que tú pones ahí, permites que tu boca genere saliva antes de tragarlo, es decir, todos esos procesos, lo único que nos hablan es de que vivimos muy desconectados de lo que hace que ese alimento llegue ahí a ti, ¿no? Y que ese alimento que quizás antes fue una semilla, ahora es una planta que te va a nutrir, tus tejidos, tus células, tus órganos, ¿no? Entonces, la alimentación consciente va de poner un poco conciencia en esto, oye, yo siempre digo, ¿te vas a comprar un bote de garbanzos? Pues mira de dónde vienen los garbanzos, ¿no? De dónde se han cultivado, de dónde han salido, ¿no? Dónde se han cocinado. Una vez dijiste en una entrevista, porque yo te he investigado bastante, que el 95% de las hormonas de la felicidad se generan en el intestino y que el 5% en la cabeza. ¿Podemos decir entonces que un tip para ser más felices es justamente controlar toda esta parte de las digestiones? Tener una buena digestión.
Sí, una clave para tener, sí, yo siento que para tener más que felicidad, calma y sentir que puedes conectar con la calma, con la tranquilidad, con emociones más agradables, más serenas, porque la serotonina lo que hace es mantenernos como en emociones más, no tan intensas ni excitantes, ¿no? Pero sí que en calma, en tranquilidad, en alegría, en felicidad, sí que es tener una buena salud digestiva. Aún no he conocido a nadie que tenga una gastroenteritis puntual, aunque sea, y esté de buen humor. Entonces, sí, creo que ahí está la clave, ¿no? Hay que decir que estos neurotransmisores no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro, pero sí que tienen un impacto en cómo nos sentimos, en nuestro estado emocional, y eso es importante. Entonces, sí que, pues eso, cuando normalmente tenemos síntomas digestivos nos sentimos mucho más irritables, más irascibles, nos saltamos a la mínima, ¿no? Todo nos molesta. Y así que sí, podríamos decir que una de las claves de la felicidad, una entre muchas, ¿no? Podría ser tener buena salud digestiva. Es que es gracioso porque siempre que se dicen tips o consejos para ser feliz, nadie te dice controlar tus digestiones. Exacto. Vigílalas sí, totalmente, de cerca. Totalmente. ¿Vale? Bueno, Fanny, siempre intento acabar los podcasts con una pregunta, ¿vale? Y básicamente el podcast se llama Poder del Saber, así que yo siempre considero, y a lo mejor tú también, que la información es poder. Y obviamente tú has tenido un pasado que te ha ido metiendo ahí mucha información en la cabeza y tú has sido también una niña de 18 años, ¿vale? Así que la pregunta básicamente es, con todo lo que tú sabes ahora, ¿qué le podrías decir a esa niña de 18 años para tener una mejor vida o, por ejemplo, no tener este tipo de problemas que te podría haber ayudado a ti y a personas que ahora mismo nos estén escuchando? Fíjate que es curioso porque empezábamos esta entrevista hablando del momento autobús. Y sucedió con los 18 años, con lo cual... 18 clavado, es verdad. Lo has clavado. Así que yo le diría que deje de buscar soluciones fuera y empiece a buscarlas dentro. Si es algo que me ha traído a mí este camino, y no solo esto, sino en relación a toda mi vida, y creo que es un mensaje que deberíamos aplicarnos en todos los aspectos y todos los ámbitos, es que dejemos de buscar soluciones fuera porque tenemos más soluciones dentro de las que nos imaginamos. Y que cuando empezamos a buscar dentro, empezamos a encontrar el camino. Es como aparece esa luz, ¿no? al final del túnel. Así que sí, creo que le diría eso, de deja de buscar soluciones fuera y empieza a buscar soluciones dentro. Pues la mejor manera para acabar. ¿Dónde pueden encontrarte por si alguien que ha escuchado hasta ahora dice, mira, necesito la ayuda de Fanny? Así lo saben todo, igualmente dejaremos links abajo, pero para que... Sí, bueno, pueden encontrarnos en Instagram, en digestiones_emocional, esa es la cuenta, en nuestra web, digestionesemocionales.com, y bueno, sobre todo por ahí es donde hacemos las tareas más de divulgación y bueno, que yo creo que os puede ayudar también a conocer un poco de este tema y darle profundidad. Así Genial. que bueno, por ahí andaremos. Pues muchas gracias, Un ha placer. sido un placer. Y nada, chicos, gracias por estar de ese lado. Ya sabes, si te ha gustado ese contenido, si estás viéndolo en YouTube, pues déjame un comentario a ver qué te ha parecido. Y si lo estás viendo por plataformas de Spotify, Apple, Podcast, lo que sea, pues si lo puedes valorar con 5 estrellas o con lo que tú quieras, pues ya sabes que esto me va a ayudar mucho a ir hacia arriba y poder hacer más entrevistas como estas. Así que un saludo y gracias por estar ahí.